Hace aproximadamente 334 días, según el calendario marciano, la NASA comenzó a utilizar el rover Perseverancia para investigar el planeta rojo. Gracias al rover, hemos aprendido más sobre nuestro distante vecino este año que nunca antes, pero no todo ha sido para el progreso de la humanidad. Dos micrófonos a bordo del rover han estado grabando los vientos del planeta rojo durante bastante tiempo, intentando determinar las diferencias acústicas entre nuestro orbe y Marte. Marte tiene una atmósfera inusual en comparación con la de la Tierra, con temperatura, densidad y composición química muy diferentes. Estas diferencias afectan al sonido de tres maneras principales. La velocidad del sonido. En la atmósfera fría de Marte, el sonido tarda un poco más en llegar a tu oído. Con una temperatura media de superficie de alrededor de menos 81 grados Fahrenheit. Marte tiene una velocidad del sonido más baja, alrededor de 540 millas por hora, comparada con el volumen del sonido. El nivel que también será automáticamente más bajo en Marte. La atmósfera marciana es unas 100 veces menos densa que la de la Tierra. Es decir, hay mucho menos aire. Y eso afecta la forma en que las ondas viajan desde la fuente hasta el receptor, resultando en una señal más débil. En Marte tendrías que estar mucho más cerca de la fuente de un sonido para escucharlo al mismo volumen que en la Tierra. La calidad del sonido. La atmósfera de Marte, compuesta en un 96% de dióxido de carbono, absorbe muchos sonidos agudos, de modo que solo los graves viajan largas distancias. Este efecto se conoce como atenuación, un debilitamiento de la señal en ciertas frecuencias, y sería más notable cuanto más lejos estés de la fuente. En conjunto, estos tres efectos cambian cómo sonarías tú o cualquier cosa en la atmósfera marciana. Imagina entonces la sorpresa cuando hace apenas una semana seguí. Yo estaba en mi estación, revisando el audio, y casi quedándome dormido con el ambiente que transmitían los micrófonos, cuando un alarido extremadamente agudo atravesó las ondas. De inmediato me atraganté con el equipo, quitándome los auriculares mientras sentía que mi corazón latía más rápido que nunca. Me tomé un momento para recomponerme y luego volví a ponérmelos para escuchar. El estrépito había desaparecido, pero se sentía como si quedaran reverberaciones en todo el registro. Un zumbido bajo llenaba. Lo que escuché me sobrecogió más allá de lo que las palabras pueden describir. La mejor manera de explicarlo sería con una anécdota de mi infancia. Cuando era pequeño tenía un perro llamado Bruto, un labrador grande que podía plantarse frente a los depredadores más fieros. Una vez juro que lo vi espantar a un oso. Este perro era leal, siempre nos acompañaba a cazar y se aseguraba de que estuviéramos protegidos. Era como si tuviera ojos en la nuca. En una cacería en particular, mi hermano y yo salimos Q. Sin embargo, aquella tormenta aún no había pasado y caí en una zanja embarrada. Bruto vino resbalando detrás de mí. En su pata quedó atrapada en una rama espinosa y soltó un aullido que atravesó la lluvia. Me levanté para intentar ayudarlo, pero era como tratar de sujetar a un pez que chapotea fuera del agua, y Bruto estaba confundido, espantado y luchaba tanto que solo empeoraba su dolor a cada momento. No podíamos verlo bien para liberarlo. Respondía a mi hermano que fuera a buscar a papá Tara Urunazi. Mientras tanto, el perro seguía gimiendo y aullando, las espinas clavándose más en sus músculos cuanto más forcejeaba. Papá llegó, evaluó la situación y nos dijo que lo dejáramos allí, que él lo resolvería, pero no lo hizo. Cuando mi hermano y yo regresamos a casa, aún podía oír los alaridos de mi perro resonando en la noche. El sonido del tormento, del dolor interminable, y con cada aullido nuevo se volvía peor. Los estrépitos grabados en Marte me recordaron cómo murió Bruto aquella noche atrapado en ET. Saqué los datos de localización del rover para saber de dónde había venido aquel alarido. Estaba cerca de uno de los muchos cráteres que estudiábamos en la búsqueda de agua marciana. Los datos aún se estaban transmitiendo y el procesamiento final llegaría en la mañana. Fue difícil esperar,
Pero sabía que esa noche no obtendría más respuestas. Intrigado por los estrépitos que había escuchado, decidí revisar los archivos de audio de la zona durante las últimas pistas. El resultado fue pistas. Al reconstruir los audios en mi computadora personal, noté que surgía un patrón. Los gritos aparecían de vez en cuando entre los datos, pero se estaban moviendo. Desplegué un mapa del paisaje marciano y empecé a trazar la ruta de donde los había escuchado. A medida que el rover avanzaba y exploraba la zona, el estrépito parecía seguirlo. Conté, era posible que algo estuviera vivo en Marte y observando a nuestro explorador. Los gritos dolorosos y angustiados me perseguían incluso en sueños. Cada nuevo registro sonaba. Soñé con ciudades sin forma, metrópolis marcianas de tiempos antiguos. Me recordaban a las viejas historias de ciencia ficción de los años 20, con una civilización entera viviendo bajo el hielo. En el sueño, algo se estrellaba en la superficie del planeta, algo venido de un orbe distinto a todo lo que conocíamos. La visión no le daba forma, era solo una abominación de estrépito que cubría todo el paisaje. Los marcianos corrían, intrigados, mientras la criatura informe imitaba su tormento y propagaba. El suelo temblaba y los tragaba a todos, dejando atrás solo vibraciones. Desperté al día siguiente empapado en sudor frío. Sentía como si aquel mismo estrépito se hubiera filtrado bajo mi piel. Quería desesperadamente descubrir qué estaba ocurriendo en el planeta rojo, así que me puse a trabajar de inmediato, revisando si otros rovers habían captado señales misteriosas. Deseaba que mi sueño fuera solo imaginación frágil, pero al revisar los rastros de datos recogidos, encontré pruebas inquietantes microórgan. Odiaba hacerlo, pero decidí presentar los datos a mi jefa. Pensé que podrían mantener todo bajo control y quizá aliviar mi preocupación. Aquellos gritos me estaban quitando el sueño y quería una explicación científica que no me aterrorizara. Ella prometió revisar los datos, pero al día siguiente, cuando le pregunté, actuó como si lo hubiera inventado todo. Eso ya fue procesado y catalogado, insistió. Quiero que te concentres en otros hallazgos del cráter. Cuando volví a mis investigaciones, encontré copias de los archivos de audio en mi computadora, lo que confirmaba que realmente había escuchado esos estrépitos. ¿Por qué entonces los negaba? Intenté moverlos fuera de la red para que alguien externo los revisara, pero descubrí que ahora la información estaba fuertemente asegurada. Alguien no quería que esto saliera a la luz. Mi amigo cercano Esteban vino a verme. Le mostré el mapa del paisaje marciano que había estado revisando y comenzó a trazar un patrón de: cada vez que registraste un estrépito agudo, ¿verdad? Me preguntó Esteban. Asentí y él comentó algo que debería haber sido obvio. Esto se está acercando cada vez más. Cada vez que lo grabas, el tono es más bajo. Las longitudes de onda viajan hacia ti cada vez más lento. En otras palabras, algo puede haber salido terriblemente mal en la superficie de Marte y aún no lo sabemos. ¿Crees que podría ser peligroso?, le pregunté. Revisé de nuevo las muestras, los hallazgos repentinos de vida que había registrado. Rebobinar esos datos mostró un resultado impactante. Cuando aparecía el estrépito, los microorganismos se marchitaban. Aquellos gritos actuaban como una plaga en el orbe marciano. La siguiente pesadilla sofocante que tuve fue aún más vívida, que el parásito extraterrestre que se había estrellado en el planeta ahora infectaba el suelo. Vi un Marte verde y vibrante transformarse en el desierto que conocemos. La civilización que habitaba el planeta fue aniquilada en apenas unas semanas, y luego el virus se los comió vivos. De pronto sentí mis piernas hundirse en el suelo carmesí, arrastrado hacia abajo. Me encontré rascando y jadeando por aire, mientras la tierra entraba en mi garganta y me ahogaba en aquel orbe insólito. Desperté sin aliento. Corrí al baño y comencé a vomitar. Lo que salió de mis pulmones fueron partículas de arena y suelo rojo. Miré mi cuerpo y estaba cubierto por completo del color de Marte. Me di una ducha apresurada, perturbado por la conexión repentina que parecía tener con el planeta. Era por él. Intenté de nuevo advertir a mis supervisores sobre la posible amenaza,
pero en lugar de escucharme, me informaron que sería trasladado a otro departamento. Hay evidencia de que intentaste recuperar archivos de audio asegurados y compartirlos, lo cual va contra nuestra política. Agradece que aún conserves tu trabajo, comentó ella. Estaba atónito por el cambio repentino de actitud. Su comportamiento era hostil cada vez que mencionaba las grabaciones. Me pidió que recogiera mis cosas y me marchara antes de que. Obedecí, pero no antes de crear un pequeño programa de acceso oculto para entrar en su red. No tardé mucho y estaba seguro de que monitorear los estrépitos sería útil en el futuro. Luego, durante el almuerzo, comencé a descargar los archivos a mi propio portátil. Esteban me ayudó, pero comentó que la mayoría parecían estar corruptos. Creo que tus jefes lo hacen a propósito, comentó. Creo que este estrépito los está afectando de manera subconsciente. Lo admití mientras jugueteaba nervioso con mi tenedor. Aspé. La idea ni siquiera se me había ocurrido. ¿Quieres decir que sería como un código secreto? Bromeé. No, pero podría revelar algo sobre las muestras que faltaban, comentó. Mientras experimentábamos con el audio corrupto, escuché de nuevo distorsiones y alaridos, y él se tensó de inmediato. Jesús, esto es una pesadilla sofocante, susurró nervioso. El vello se le erizaba en los brazos mientras seguíamos escuchando y yo comenté, se hace más fuerte cada vez que el rover obtiene muestras. ¿Y esas muestras transmiten? Esa noche llamé a mi jefa suplicándole que escuchara la razón. Algo andaba muy mal. Debes apartarte del camino del progreso, susurró. Estas muestras nos mostrarán cómo Marte evolucionó hasta convertirse en el Edén que es hoy. Un Edén. ¿Estamos hablando del mismo planeta? Pregunté con una risa nerviosa, pero no le hizo gracia. Su tono fue serio. Lo que el planeta ofrece a nuestro orbe es mayor de lo que puedes imaginar. Terraformar un planeta entero en un ambiente perfecto. Sería un milagro para Lo. Me puse incómodo hablando con ella. Pero Marte está muerto. Hemos visto que se deteriora, quizá muriendo. ¿Cómo puede ser una bendición para nosotros? Pregunté. El silencio que siguió fue ominoso. La muerte es la única constante en el universo, dijo. La vida brotó de la nada hace. Es inevitable que un día todo se extinga. Nuestro tiempo aquí tiene un propósito, servir como combustible para el siguiente ciclo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Entonces escuché un zumbido mientras seguía hablando. Michelle, ¿escuchas eso?, murmuré. Espantado por la conversación, ella sonaba extasiada. Parecía que los vientos de Marte se filtraban por sus pulmones. Es una advertencia del futuro que debemos preparar, dijo, la inevitable transformación de nuestro propio orbe. Mi boca se secó. Estas muestras que han sido tomadas de los cráteres, ¿qué ocurrió con ellas?, pregunté. Oh, creo que ya lo sabes, susurró. Vienen aquí. Encontrarán la forma de llegar a nuestro orbe. El estrépito de fondo me hacía sentir que... Colgué el teléfono y llamé frenético a Esteban, esperando que respondiera, pero no hubo contestación. Tomé mis llaves y decidí correr a su casa. Estas grabaciones eran más que una rareza, eran una amenaza para nuestro orbe. Toqué la puerta sin respuesta. Clamé su nombre, pero en su lugar escuché aquel mismo alarido. Me dieron ganas de taparme los oídos y acurrucarme en posición fetal. Logré reunir fuerzas, encontré una ventana y entré arrastrándome. Dentro de su pequeña casa de una habitación, el estrépito. El estrépito era atronador. Sentía que los tímpanos me iban a estallar, así que metí bolas de papel en mis oídos para amortiguarlo. Entonces encontré a Esteban, destrozado en su sala. Era evidente que las heridas se las había hecho él mismo. Se había cortado las orejas y las había metido en su boca. Luego se abrió las muñecas y dejó que la sangre corriera por el sofá. Finalmente, incluso cuando la vida se le escapaba, se arrancó un trozo del estómago y lo dejó colgando en la alfombra. De algún modo, pese a toda esa desvarío, vi que había escrito un mensaje en su portátil, una advertencia. Ellos están escuchando. Sentí el impulso de tomar el mismo cuchillo y herirme también. Aquella voz invisible me empujaba a hacerlo, a dejar que la muerte se apoderara de mi cuerpo. La hoja rozó mi cuello mientras luchaba contra el deseo de rendirme al grito.
Conseguí escapar antes de que me dominara por completo. Conduje de regreso a casa y mi jefa volvió a llamarme, pero envié la llamada al buzón, al re.